Gracias, Señor, porque nos has dado luz para poder servirte con un culto. Ciertamente quizás solo son un par de horas bastan. Te pedimos, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, Señor, para meditar en ella, para vernos a nosotros mismos a la luz de quién eres tú y de tomar los cambios que son necesarios para poder agradarte y seguirte de una mejor manera, como Cristo anduvo. Así también queremos andar nosotros. Y que este culto sea para ti, Señor, que tomes esta prédica y que transmitas tu palabra con eficacia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tiene el pasaje, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, 26 al 29, se lo voy a leer. Dice lo siguiente: Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y el 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, cuando inicia el capítulo 2, habla acerca de Jesucristo como el abogado. Y habíamos dicho que abogado es una palabra que significa, o viene del griego y significa parakletos, es alguien que ha sido llamado a estar a su lado. Eso significa parakletos. Por ahí, por la mitad del capítulo, aparecen una serie de personas, y quisiera que vayan el capítulo 2 al versículo 19. Bueno, en el 18 dice que Juan que es el último tiempo. ¿Y cómo lo sabe? Porque han aparecido anticristos. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que dicen? ¿Y qué deberemos hacer al respecto? Dice el versículo 19, que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Suena trabalenguas, pero ya lo vamos a ver. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los anticristos surgen con un evangelio diferente. ¿Y dónde aparecen? En la congregación. Pero cuando Juan dice que salen de nosotros, lo que realmente quiere decir no necesariamente es una salida física de que abandonan la congregación solamente, sino que abandonan la enseñanza de Jesucristo. Aquella enseñanza que fue transmitida por el Espíritu de Dios a los discípulos, que seguiría siendo enseñada, esa enseñanza la iban a dejar a un lado, ¿ok? E iban a dar algo diferente, pero que no pertenece a Jesucristo. Ahora, como para que tengamos el contexto de qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces, a estos anticristos surgieron en la congregación con el siguiente mensaje: Cristo es un poder y Jesús el hombre era solo un hombre. Y este Cristo era como una especie de espíritu que venía y se posaba sobre Jesús el hombre, ¿ok? Y que al momento de la crucifixión lo abandonó. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Significa que realmente Jesús no era el Cristo, que lo que se posaba sobre Él realmente nunca se encarnó. Por lo tanto, su muerte no significa nada. Y así invalidan el Evangelio. Eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Cómo creen que están invalidando el Evangelio hoy? Quizás un anticristo no diría algo tan atrevido como de admitir o reconocer: Jesucristo no es Dios. Él no diría algo como eso desde un púlpito, porque sabe que todo el mundo va a salir corriendo de ahí, todo el mundo va a escapar, todo el mundo va a huir. Este no es, este definitivamente no es. Pero hay un peligro que lo vemos latente, muy, muy latente, y aparece en este artefacto que tengo en mi mano. Ahí los va a encontrar, pero a montones.
¿Sabe por qué? Usted pone prédicas o busca prédicas en redes, en YouTube, le salen los reels de Instagram, los ve en TikTok, y usted no sabe lo que la gente es capaz de hacer solo por tener los me gusta, las vistas y monetizar. Porque al fin y al cabo tenemos pasajes como Pedro que dicen que el incentivo, la motivación de los anticristos o los falsos profetas, los falsos maestros, es la codicia. ¿Qué hacen estos anticristos? Algunos de ellos sí están en la congregación, no van a hacer algo como Jesucristo no es Dios, pero sí van a meterle algo van a cambiar acerca de la deidad de Jesucristo. Algo van a hacer para que el mensaje que se escucha aquí repercuta en lo siguiente: nadie evangeliza, nadie se arrepiente, nadie sabe por qué tiene que necesitar un Salvador. Dicen palabras bonitas, pero nadie cambia de su estilo de vida y nadie comparte un mensaje que cambia estilos de vida. Entonces no hay arrepentimiento, es todo un show, es todo un espectáculo. No pasa nada. Usted entró de una manera y salió de la misma manera. En la semana nunca nadie se acordó de Jesucristo y la palabra no convence a nadie de nada porque no se predica completamente, no se predica como debe ser. Estos anticristos no van a ir necesariamente al líder, no van a ir necesariamente al pastor, en este caso a Mario, pero sí van a ir a los que están más pequeños en la fe. Venga conmigo a 2 de Juan. Solo tiene que voltear la página. En 2 de Juan, capítulo es el versículo 4, y vamos a leer lo que dice. Dice lo siguiente: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos, es decir, tengan cuidado para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Qué es el fruto de vuestro trabajo? Son los discípulos. Son los pequeños en la fe, aquellos que en ese entonces se congregaban no en un salón como este, sino en casas. Y le da sentido al siguiente versículo. Cualquiera, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y mire lo que dice aquí: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban, ni le digan bienvenido, es decir, no le den acceso a la casa. No expongan a los pequeños en la fe a este engañador que ya usted sabe que no tiene la doctrina de Jesús. Gracias. No lo reciban, no lo dejen entrar, no dejen que sus estudiantes se expongan a él, porque basta que los confunda para que empiecen a buscar a alguien más. El engaño del anticristo es que usted deje de depender y buscar la palabra y empiece a depender de ellos mismos y que ellos se conviertan en su maestro. Por eso en 1 de Juan capítulo 2, retrocede una página, en el versículo 27, dice: la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. No tienen necesidad de que nadie les enseñe. Es de secta pensar que yo necesito a alguien y dependo totalmente de un hombre que me enseñe la palabra de Jesús. Eso es de sectas. Los discípulos fueron enseñados directamente de Jesucristo y la promesa de Jesús es: yo me voy, en Juan 14, 1 al 3,
pero no teman, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar a alguien que se va a llamar el Consolador, que en griego es Paracletos. Él les va a enseñar, les va a recordar todas las cosas. Y si yo me voy, es para prepararles una morada, y yo regresaré a ustedes y los tomaré y ustedes estarán conmigo. En ese mientras tanto, vamos a vivir 1 Juan 26 al 29. Y la tentación es dejar de esforzarnos por ir a la palabra de Dios, por buscar al Señor, por darnos ese tiempo de realmente observar, como dice un maestro mío, superando el primer, segundo y tercer bostezo, y de perseverar buscando y leyendo y estudiando, y más bien decir, vamos a tomar el camino fácil, YouTube. Quiero saber un tema acerca de la resurrección, la predestinación. Escuché algo acerca de las dispensaciones, no tengo ni idea de qué es eso. Efesios dice algo, usa la palabra. Y desarrollaron toda una doctrina que la Biblia no enseña. Y la busco en el maestro de YouTube, la busco en el maestro de Instagram, la busco en el maestro de TikTok. Y empiezo solamente a leer el comentario, solamente a leer el diccionario y nunca más abrí la Biblia. Y la primera fuente siempre tiene que ser la palabra de Jesucristo. Ok, eso es algo que estaba pasando en la iglesia de ese entonces. Está pasando ahora actualmente. Los anticristos han surgido, ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios, ellos niegan al Padre, enseña 1 Juan 2, ¿ok? Lo curioso es que es muy fácil identificarlos cuando usted se pone realmente a meditar sobre eso. Un ejemplo muy simple, 1 Juan capítulo 2, solamente vaya al versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? 1 Juan enseña que el mandamiento que se repite, no les he escrito un mandamiento como si fuera nuevo. Es el mismo mandamiento que ustedes recibieron en el principio. Eso también está en el capítulo 2. Que se amen los unos a los otros. El que no ama, el que aborrece a su hermano, permanece en tinieblas. Es como que si le hubieran puesto unas vendas en los ojos y las tinieblas le han oscurecido los ojos, no sabe dónde va. No ama. A un anticristo, un engañador, no va a amar a su hermano, no va a poner su vida por usted, no va a hacer nada bueno por usted, a menos que pueda sacarle algo de bueno para él, algo que le convenga. Ese es el anticristo. El anticristo no puede amar al Señor. ¿Por qué? Porque ama al mundo. ¿Qué ha aprendido usted en 1 Juan capítulo 2? Vaya al versículo 15, que dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El deseo de enriquecerse y monetizar a través del Evangelio, eso es totalmente del mundo, es incluso hasta diabólico. No viene de Dios. No se puede amar a los dos señores al mismo tiempo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto me lleva al segundo punto. Si realmente no necesito un maestro humano, o sea, está bien que usted tenga, por ejemplo, figuras como Mario, que le puede decir, ¿sabe qué? Yo le voy a indicar cómo observar la Biblia. ¿Sabe qué? Vamos a orar juntos. ¿Sabe qué? Conversemos. ¿Sabe qué? Hagamos un grupo y metemos a un montón de personas para que se genere discusión y así todos juntos vamos a aclarar lo que el texto dice, usando el texto. Eso es un maestro. Un maestro es alguien que le dice cómo observar, cómo ir a la Biblia, pero no le da todo el mensaje y le tiene comiendo de una cuchara todos los días. Eso no pasa. Eso no debería pasar. Lo que sí debería pasar es el segundo punto de esta prédica: Jesucristo como su abogado, Jesucristo como su Paracletos, el que ha sido llamado a estar a su lado. Vamos nuevamente a 1 Juan. ¿Sí ve cómo se puede usar 1 Juan, un mismo capítulo, para interpretar todo? 1 Juan capítulo 2, los primeros 3 versículos dicen lo siguiente: hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Él es, ¿qué cosa? Propiciación, el que cubre mis pecados. Y Juan enseña, el que quita mis pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Este Paracletos es curiosísimo porque como les había explicado la vez pasada que iniciamos 1 Juan capítulo 2, la palabra que se usa aquí para abogado, Paracletos, es la palabra que se usa en Juan 14 al 16, el Evangelio de Juan, el otro libro, el que es más grande. Unas 5 o 6 veces y todas son en referencia al Espíritu de Dios. Venga conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 14, y solo vamos a leer y recordar estas cosas. Son 2 versículos, el primero es Juan 14, 26, y el segundo es Juan 15, 26. Así lo puede memorizar, ¿ah? Juan 14, 26, Juan 15, 26. Es de lo más curioso. Juan 14, 26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y solamente adelante al capítulo 15 y busque el versículo 26 con el 27. Y dice lo siguiente: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjese el impacto de conocer a Jesucristo. Cuando usted tiene a Jesucristo de cerca, vamos a usar el ejemplo que está aquí, ustedes han estado con Él desde el principio. Se cree que son al menos 3 años que estuvieron los discípulos con Jesucristo, por las Pascuas. Bastó ese tiempo para que ellos se convenzan de que Él es el Hijo de Dios. Cuando usted pasa tiempo con el Hijo de Dios, usted se da cuenta, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Ahora, el problema para los discípulos es que mi maestro se nos va. Vaya a Juan 14, al inicio, donde está el versículo 1, Juan 14, de 1 al 3. Jesucristo se iba, Él iba a morir en la cruz. Y Él les dice, Él los toma aparte por un buen tiempo y simplemente les dice, estas son las cosas que van a pasar. Entre ellas, esto: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. Los discípulos decían, mi maestro se va. Pero fíjese que Jesús les dice, yo les enviaré a uno que va a estar al lado de ustedes, literalmente llamado para estar al lado de ustedes, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iba a enseñar todo. Y les iba a recordar también las palabras de Jesús. ¿A quién tenemos nosotros hoy? Es verdad que físicamente no lo tenemos a Jesús aquí todavía, porque Él va a venir pronto, pero tenemos al que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Y mientras tanto, hasta que Jesús venga y tome a todos sus creyentes, nos tome y nos ponga donde Él está preparando morada para usted. ¿Le emociona eso? Sí. Amén, ¿verdad? ¿Le emociona eso? Jesucristo está preparando morada para mí. Eso quiere decir que el propósito de su vida es vivir con Cristo. Todo lo que usted haga en esta tierra, no importa cuánto éxito o fracaso financiero suframos, no importa cuántas enfermedades, sean de las que pueden llevarse con control o de las catastróficas, suframos.
No importa todo el bien que usted viva, incluso todo el mal que usted tenga que soportar, el fin de su vida es vivir con Jesucristo. Y lo que usted haga hoy va a ser eco en la eternidad. Así que, ¿qué estamos haciendo hoy? El momento más climático de nuestras vidas será cuando veamos a Jesús cara a cara y veamos lo que Él ha preparado para los que han creído en Él. ¿Usted ha creído en Él? ¿Y cómo está viviendo hoy entonces? Es muy fácil perderse. Quiero comentarles una cosita acerca de lo siguiente. Cuando uno está dependiendo del falso maestro, se pierde la comunión con Jesús. Entonces se pierde también la idea de que voy a ir a este lugar, que es el reino de Dios. Y se pierde por ende, si yo pierdo la meta de mi vida, pierdo también el cómo transito hasta allá. No sé por dónde estoy caminando. ¿Por qué? Porque estoy en tinieblas. No sé a dónde voy. Es lo que dice 1 Juan 2. Esa es la importancia de permanecer con el Señor Jesucristo. ¿Por qué hablar de esta manera? Fíjese que para mí el inicio y el fin de un capítulo tienen algo muy interesante. En 1 Juan capítulo 2 se inicia con Jesucristo el abogado, ¿verdad? Y termina con la unción. Y me da mucha curiosidad porque es para mí como decir, usted inicia en la fe con Jesucristo, el abogado que perdona sus pecados, y debe de transitar su vida dependiendo o permaneciendo, como dice el texto, en las enseñanzas del Espíritu Santo, en lo que la unción enseñó, en las palabras de Jesús, para que en su venida, como dice aquí también, versículo 28, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y algo que me fascina acerca del Paracletos es que no se limita simplemente a lo que ya hemos visto. Hay algo que es tremendamente especial, que viene a ser el tercer punto. Primer punto, usted no necesita depender de un hombre para ser enseñado en la fe. Si usted cree en Jesucristo, a usted le basta decir, enséñame tus caminos, quiero buscarte, te seguiré. Enséñame tus caminos y empieza a leer la Biblia, empieza a orar, empieza a conversar con sus hermanos, empieza a congregarse y va a ver cómo el Señor le va a enseñar. No es algo reservado para unos pocos especiales, realmente no lo es. Está reservado para todo el que quiere venir a sus pies. Para ellos está reservado. Venga, como dice Apocalipsis, si tienes sed, ven. La esposa dice, la iglesia, ven. Ven a su presencia. Y ese es el primer punto. El segundo punto es, usted tiene a su abogado hoy, a Jesucristo el justo. Él perdona sus pecados, Él cubre sus pecados y Él le ha dado al Espíritu Santo para que le enseñe a permanecer y estar bien firme en el Evangelio. Y el tercer punto que le quiero mencionar es uno muy, muy especial. Y quisiera que me acompañe a 1 Samuel, porque hay que saber cómo permanecer. Vaya a 1 Samuel. Hay una interrogante, es, bueno, ¿cómo permanezco? 1 Juan capítulo 2 me dice permanecer en el Espíritu, permanecer en la unción, en las enseñanzas que nos ha dado la unción, permanecer en Jesús. Pero yo soy de esos que cuando usted me dice permanecer en esto, yo realmente no sé qué quiere decir y tengo que buscarlo de una manera práctica para realmente ponerlo por obra en mi vida. Es muy fácil decir una frase épica, permanezcan en la unción. Pero en la práctica y en la vida diaria, bueno, ¿y cómo se hace? Juan 15 es la parábola que nos enseña al respecto. Pero quiero leerles 1 Samuel
antes. Solo son 4 versículos y quiero que los tengan muy, muy presentes para que cuando llegue Juan 15 entendamos qué es lo que Jesús quiere decir cuando Él dice la siguiente frase. Si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes son mis amigos. ¿Usted ha visto esa frase? ¿Sí? Una vez en un grupo de estudio alguien me recriminó, qué egoísta, un estudiante. Era un adolescente y me decía, oye, pero ¿qué clase de amigo es ese? Yo les voy a decir qué clase de amigo es este. Primera de Samuel, capítulo 18. El contexto es muy, muy sencillo. David acaba de vencer a Goliat, viene de la batalla, pasa lo siguiente. Aconteció que cuando ese es David, este es David el pastorcito por si acaso, no es el rey David, es el David, el pastorcito, el muchacho de 16, 17 años, posiblemente, ese es el David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, que es su cinturón. Tenga eso presente. Y acompáñeme ahora sí a Juan 15. ¿Sabía usted que la palabra amigo en la Biblia es un término de pacto? ¿Alguna vez, les lanzo la pregunta, quién es famoso y conocido por ser llamado el amigo de Dios? Abraham. ¿Pero por qué se le llama amigo? Porque hay un pacto de por medio y es un término de pacto. ¿Cómo permanecer en Jesús es la interrogante? Vamos a ver. ¿Y qué puede hacer Jesús como mi amigo de pacto? Juan 15 dice lo siguiente. Desde el versículo 1, por si acaso, perdón. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o rama que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué es permanecer entonces? Es como si todos nosotros fuéramos una rama y Jesús está aquí al lado mío. Y nos pegamos todos a Jesús. ¿Qué es dar fruto? ¿Qué es dar fruto entonces? Si permanecer en Jesús, en las enseñanzas de la unción del Espíritu, en las palabras de Cristo, es simplemente estar aferrado a Cristo, ¿qué es dar fruto? Vamos a ver qué dice Juan más adelante. Estamos en el versículo 6. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y así sean mis discípulos. La Biblia de las Américas dice, y así prueben que son mis discípulos, a través del fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la consecuencia de permanecer en Jesucristo? Sigamos leyendo. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, entonces empezamos a hablar de amor. Así también yo les he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea cumplido.
el fruto de permanecer en Jesús es el amor. La evidencia de que alguien conoce a Jesús es el amor. Jesucristo dio su vida por usted. Y la evidencia de que usted es discípulo de Jesús es de que usted empieza a poner su vida por Él. Y eso se va a ver cuando usted pone su vida por su prójimo, por los hermanos, por sus familiares, por sus colegas, por sus compañeros de trabajo. Empieza a dar ese amor sacrificial. Y yo sé que suena de locos, pero esa es la naturaleza de Dios, es un Dios que ama. Y esa debe ser la naturaleza de los que le han conocido. Vamos a seguir leyendo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y aquí viene una de esas frases épicas. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí aparece: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Juan 12, retroceda en Juan, capítulo 12, y vaya al versículo 20. Y vamos a ver qué significa cuando Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Qué es ese mandamiento? Es el amor. El contexto se lo dice, es amar. ¿Cómo? ¿Amar cómo? Juan 12, 20 dice lo siguiente: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, le rogaron diciendo: queremos ver a Jesús. Felipe se lo va y dice a Andrés, Andrés y Felipe van y se lo dicen a Jesús. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cuando Juan enseña en el capítulo 15, ámense como yo los he amado, ¿cómo amó Jesús? Aquí lo dice. Él iba a caer como un grano de trigo en tierra. Pero si el grano no muere, no pasa nada. No hay vida que brote, no hay árbol que crezca. El grano tiene que romperse, morir, para que surja vida. Asimismo, el cuerpo de Cristo tenía que romperse en la cruz para que surja vida eterna para los creyentes. ¿Y qué dice Jesús? El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué me está queriendo decir Jesús? Si ustedes no mueren a ustedes mismos para seguirme a mí, hasta ahí llegamos. Pero si ustedes mueren a su propia voluntad, hablando a los discípulos, ¿no? Entonces van realmente a experimentar qué es vida eterna. ¿Y cómo se nos dice a nosotros? Si nosotros no abandonamos nuestro egocentrismo, nuestros intereses propios para seguir a Jesucristo, no vamos a conocer qué es vida en verdad. ¿Usted quiere un cristianismo mediocre a medias? ¿Quiere que su vida termine sin saber qué es lo que realmente es vida en abundancia? ¿Usted quiere realmente experimentar a Jesucristo viviendo, hablando y actuando a través de usted? Déjeme decirle las mismas palabras de Jesús. Si no caemos como grano en la tierra, como grano de trigo,
y nos partimos, no va a haber vida. Jesús les dice, este gran mandamiento es un amor que muere para producir vida. Este es el tipo de amor de Jesús. Ahora, lo curioso es que uno podría decir, uy, pero qué palabra tan dura. Pero Cristo ya lo hizo por mí. Ese es el punto de partida. Cada vez que usted sienta que el peso es realmente una gran carga, no puedo llevar esto. Amar así es demasiado, José. Jesús ya lo amó así. Él ya lo amó así. Él partió su cuerpo para darle vida a usted. Él ya lo hizo así. ¿Y qué es lo que ha hecho? Le ha dado o ha llamado a alguien para que esté a su lado y le ayude a amar de esa manera. Y si usted ama de esta manera, va a encontrar vida en abundancia. ¿Qué es este amigo de pacto que les estamos diciendo? Quisiera que, nuevamente recordando 1 Samuel, ¿qué vimos? Y quisiera invitar a mi papá, y vamos a hacer una demostración visual acerca de qué es esto de amigos. Él va a ser Jonatán, y yo voy a ser David. Y cuando Jonatán vio a David, él le amó como a sí mismo, dice el texto, ¿verdad? Es algo loquísimo, porque este es el primer pacto en la Biblia de hombres, es decir, hecho en un hombre con otro hombre, fuera de matrimonios, en el cual no es inspirado en temor, sino en confianza, en amor. Es el primer pacto registrado en la Biblia. Los pactos anteriores, Labán con Jacob, Abraham con alguien más, no recuerdo su nombre, el rey de Gerar probablemente, eran inspirados en, oye, ¿sabes qué? Nos estamos peleando por unos pozos de agua, no confío en ti, tú no confías en mí, hagamos un pacto y dejemos esta señal, y cuando tú pases de esta señal no me vas a hacer mal, y así mismo Labán, cuando tú pases de esta otra señal no me vas a hacer el mal. Era inspirado en miedo, en temor, en desconfianza. Este pacto es inspirado en amor. ¿Y qué hace este amor? Es un amor que se entrega y se desviste y se despoja de sí mismo para cubrir a uno que está en necesidad. Y luego el que está en necesidad asume una identidad que no es suya. Y aquí hay un intercambio de identidades. Eso es un amigo de pacto, es alguien que da su vida por ti, es increíble. Gracias. Y quiero que vaya a Filipenses 2 conmigo y vea cómo los apóstoles son, por el Espíritu de Dios, capaces de escribir algo tan increíble que parte de 1 Samuel, de este acto de haberse cambiado las identidades. El pequeño pastor que luego iba a ser perseguido, viene el hijo, el heredero al trono, y le dice, tú toma las ropas del rey, tú toma las ropas del heredero al trono y póntelas, tú toma las armas y el cinturón, que es el emblema real, y toma y vístetelas porque tú vas a ser rey. Eso le estaba diciendo Jonatán al pequeño David. Y David se viste de estas ropas. ¿Y qué hace Jesucristo con nosotros? Vamos a leer Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 11. ¿Qué dice? Haya pues, ¿están todos ahí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta? Jesús se desviste de sí mismo, se despoja, Él decide, yo soy Dios, pero me voy a hacer hombre y me voy a vestir de debilidad de hombre, sin pecar, pero en debilidad de hombre, y muere. Y toma así nuestras ropas para que yo pueda vestirme en cambio de Él. Y la Biblia sí enseña esto. Vamos a Efesios, capítulo 3. Esto es capítulo 4, versículos 20 al 24. Dice lo siguiente, Efesios 4, capítulo 4, versículos 20 al 24. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué dice ahí? Vestíos, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay un intercambio de identidades aquí. Jesucristo se despoja por usted para que usted se vista de santidad, de justicia y de verdad. Eso es amor. Eso es amor del de verdad. Eso es amor puro. Es lo que la Biblia enseña como amor ágape. Un amor que se sacrifica y que no considera si el objeto de este amor es digno o merecedor de recibirlo. Solo se interesa en dar porque esa es su manera de ser. Es un amor espectacular. Y quisiera ahora realmente ponerle un gran ánimo. Cuando Jesús hace este intercambio con nosotros, Él promete el Espíritu Santo en ustedes, Efesios 1, según Juan 14 y hasta el 16, hacer morada con aquellos que guardan sus mandamientos, el Dios el Padre y Jesucristo mismo morando en el creyente. Tiene a la deidad morando con usted. Los tres morando con usted. ¿No es eso espectacular? ¿No es eso algo que supera cualquier riqueza, fama, título, posición laboral, bienes, carros, todo? Este poder que se le ha concedido a la iglesia, quiero que leamos acerca de este poder en Efesios, en cambio, capítulo 3. Si usted está en Efesios, solo retroceda y busque el versículo 14. Y con esto ya vamos a terminar. Quiero que recuerde lo siguiente. Jesucristo es su abogado. Él ha cubierto sus pecados. Él los ha quitado. Usted no necesita depender de un maestro de redes sociales o del maestro que echa todas las luces y que se ha mandado un gigantesco presupuesto para hacer un espectáculo aquí al frente, pero que palabra de vida no llena, no tiene, porque no la puede dar, porque nunca lo conoció a Él. No se le puede dar a usted tampoco algo que no se le ha recibido. Y tercer punto, usted tiene a alguien que es un amigo de pacto, que es eternamente poderoso y que le ha brindado un poder, le está concediendo, prestando un poder realmente asombroso. El poder para amar como Él amó, el poder para vivir como Él vivió y para reflejar ese poder a un mundo que desesperadamente lo necesita. Vamos a leer esto. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior es su mente por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Sigamos, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuáles son las dimensiones del amor de Cristo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Usted, como individuo y como miembro del cuerpo de Cristo, porque se le habla a un cuerpo, a un grupo de creyentes, se les ha concedido el poder de Cristo para poder amar. Si usted no ama, no se va a predicar el Evangelio. Y si usted no predica el Evangelio con su vida, nada va a pasar. La vida será exactamente como la conoce. La pregunta aquí, el desafío de aquí es, ¿qué va a hacer usted con esto? Son palabras bonitas, pero yo quiero llamarlos a la acción. Usted tiene una congregación y usted tiene un pastor, que es Mario. Y si hay algo por lo cual yo realmente le tengo afecto a Mario, es por ese tierno amor con el cual él ama a las personas. Eso es algo que se aprende de Jesús. Entonces, no tenga miedo de imitar a Jesucristo, su pastor. No tenga miedo. Tiene que acudir a Él. Acuda a Él, vaya a su presencia, llénese de ese amor y salga a vivir su vida como Cristo lo haría. ¿Usted cree que nada puede pasar? ¿Que si sigo a Jesús la vida va a ser la misma? ¿Que son palabras muy bonitas y elocuentes? Yo creo que estamos hablando de un Dios que lo hace todo de nuevo, lo hace todo diferente. Es aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y hay una petición en particular que quiero compartir con esta congregación. Cuando vengas tú en tu gloria y en tu reino, encuéntranos, Señor, con fe y poniendo en práctica el amarnos unos a otros, para que tengamos confianza y no nos alejemos avergonzados de ti. Que la venida del Señor Jesucristo sea el motor de nuestras vidas, la principal esperanza y el anhelo de nuestros corazones. Que tu regreso como un rey que gobierna absolutamente todo sea la razón de nuestra existencia, y que el amar hoy y obedecerte hoy valga todo la pena simplemente para poder verte satisfecho en tu regreso. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque tú eres digno.